Bien, entramos al 12. Vamos acabando este camino que hemos hecho con Marcos. Y hoy vamos a hablar sobre la pasión de nuestro Señor. Vamos a hablar de nuestra pasión, de la condena en la cruz y de esa fuente de la fe en Jesucristo. Fuente de la fe que nos va a ayudar a nosotros a entender el verdadero sentido de nuestra propia vida. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 15, versículo del 1 al 47. Entonces, cuando vamos al capítulo 15, vamos a encontrar, allí si tú lo miras, lo vas mirando conmigo en este momento, en el capítulo 15 que vamos a encontrar, vamos a leer un poco los subtítulos que tienen nuestras Biblias desde el capítulo 15, para que vamos haciéndonos una idea, pues si lo leemos se nos va toda la catequesis aquí. Entonces empezamos ya desde el capítulo 15, por ejemplo, con el interrogatorio y la sentencia hecha por Pilato, por la burla de los soldados, el camino de la cruz y la crucifixión de Jesús, ya hoy en el versículo 21, recordemos que iríamos hasta el 47, luego cuando Jesús va en el camino al Calvario y vienen las burlas de la gente, luego viene la muerte de Jesús y la confesión del oficial romano, que como decíamos en un momento determinado, es uno de los elementos cumbre de este Evangelio de Marcos, porque el objetivo de él, uno de los objetivos principales, es reconocer al Señor como Mesías, como Salvador, como ese Hijo que se revela en ese misterio mejor, que se nos da en la propia vida de Jesús. Entonces, luego viene la sepultura de Jesús y queda en el versículo 47 cuando ya dejan el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Del 1 al 47, en el capítulo 15, vemos todos esos apartados específicos. Bien, entonces, lo primero que tendríamos que decir a partir de todo este capítulo 15 es que Jesús no se proclamó como Cristo. Recordemos que la palabra en griego Christos significa ungido. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, o Dios Salvador, el ungido, de ahí viene la palabra Jesucristo. Cristo quiere decir ungido. Y Jesús no se proclamó, no se autoproclamó como Cristo, es decir, como el llamado, como el Mesías, como el ungido. En el fondo, cuando vemos la entrevista que tiene con Pilato, nos damos cuenta que el que lo llama rey es Pilato. Y por eso Jesús le contesta, tú lo has dicho. Jesús es irónicamente un rey. ¿Por qué es irónicamente un rey? Porque no se concebía cómo un rey podía ser rey en el mayor castigo que podrían tener en ese tiempo todas las personas judías, que era el tema de la cruz. Entonces es contradictorio que Jesús, siendo un rey, termine muriendo en la cruz como un ladrón, como un asesino, y termine siendo apeado en su moral, porque era muy importante la imagen que se podría tener en ese tiempo de todas las personas que podían morir en la cruz, y que a la vez pues consideraran a Jesús como un verdadero rey. Jesús es el rey del silencio, es rey en el silencio. Jesús es rey en la pobreza. Jesús es rey en la soledad. Vemos que solo las mujeres. Luego Juan se une, pero Jesús se queda solo, en el silencio, en la pobreza, en la ignominia, en la soledad. No vemos cómo coronan a Jesús como hubieran coronado a un rey. Y eso es contradictorio. ¿Ven por qué el secreto mesiánico? Si recordamos, el secreto mesiánico tenía como objetivo eso, que verdaderamente no fuera por los milagros que Jesús hiciera, que reconocieran a Jesús como el Salvador. Sus discípulos y todos deberían reconocer a Jesús
como el Mesías, pero en la cruz. Y a través de ese misterio de su muerte y resurrección. Entonces, cuando logramos entender eso, vemos cómo Jesús asume su realización. Vemos cómo Jesús, contradictoriamente a lo que incluso sus discípulos esperaban, recordemos el capítulo pasado, el tema pasado, cuando Juan, los hijos del Zebedeo, le piden los primeros puestos. Ellos tenían otra cosa en la cabeza. Y Jesús, el rey, comillas, muere en la cruz. Cuando Jesús va en el camino, seguimos acompañando a Jesús en este silencio, en este despojo, en esta soledad. Vemos que incluso en la mitad del camino le piden a un tal Simón de Cirene. Y ese Simón de Cirene es obligado, como Jesús, porque a Jesús lo obligaron a llevar la cruz. Ese Simón de Cirene es obligado como Jesús a llevar la violencia de otros. Cuando Jesús carga la cruz, la carga por nosotros, sin merecerla, porque se hizo como uno de nosotros en todo, menos en el pecado. Sin embargo, Jesús carga con la violencia del mundo, con el pecado del mundo. Por eso, la cruz podríamos decir que es la negación de nuestros propios egoísmos. Por eso para Jesús es muy importante tomar la cruz y seguir, para poder seguir. Eso de toma tu cruz y sígueme, Jesús lo tiene claro. Porque cargar con la cruz significa que yo renuncio a toda voluntad apartada del querer de Dios. Cuando yo cargo mi cruz, estoy renunciando ¿a qué? Estoy renunciando a mi poder, al poder que yo tengo sobre mí. Y se lo estoy dando a Dios. Cuando yo digo, mi familia es una cruz, lo que estoy diciendo no es que mi familia es mala. Cuando yo digo mi familia es una cruz, es que yo renuncio a mi egoísmo que quisiera a veces mandar toda la porra porque hay un amor más grande. Eso es cargar con la cruz. La cruz es tenerse que levantar todos los días a despachar a los muchachos. La cruz es tener que, muchas veces cuando se enferman, estar ahí siempre para ellos. La cruz es que muchas veces mi pareja tenga actitudes o situaciones o viva situaciones matrimoniales que en ocasiones son difíciles de asumir y que tal vez no quisiera llevar. Eso es cargar con la cruz. Pero la cruz tiene un propósito. La cruz nos ayuda a vencer esos egoísmos de los que nos alimentamos y de los que vivimos muchas veces. Es la misión del discípulo, cargar con la cruz. Por eso el discipulado no es signo de seguridad, no, ni de éxito, de ese éxito mundano. Nosotros los que seguimos a Jesús nos damos cuenta que caminamos en un proceso de fe y de vida que tiene que ver con llegar a la perfección de nuestra propia alma por caminos que a veces nadie más va a entender, por la santificación del matrimonio, por la santificación que proporciona la vida familiar, por la santificación que proporciona el ejercicio de mi ministerio y de las renuncias que tengo que hacer para vivir. Todos tenemos cruces, hermano. Y como todos tenemos cruces, pues ninguna de esas cruces es más pesada o es más grande o es más fuerte de lo que cada uno podemos cargar. Por eso nos damos cuenta que el camino del discipulado no es un camino de seguridad, de éxito mundano, ¿no? Cuando abrazas la cruz, muchas veces Dios te llevará a cosas y a lugares que nunca te imaginaste, a vivir de ciertas maneras que tal vez eran imposibles poder concebirlas de esa forma hace algunos años. Si usted se da cuenta, mire para atrás y se dará cuenta que cargar con su cruz durante todo este tiempo de su servicio, desde que usted sirve o conoce al Señor, se dará cuenta que usted no es el mismo. Y tal vez no se ha dado cuenta usted, que no se da cuenta que muchas veces Dios va obrando
de formas misteriosas que a veces ni siquiera nosotros percibimos. Entonces, ese camino nos va a llevar a lugares que no nos imaginamos, pero Dios nos va a sostener en esos lugares. Por eso, la cruz es una locura. La cruz es una locura. Es un misterio. Podríamos definirlo de tres maneras. La cruz es una locura. Mucha gente nos damos cuenta que nos critica y nos dice fanáticos por una forma de vivir el evangelio diferente, que en el fondo es una manera más viva de vivir la vida. Entonces, por eso la cruz es una locura. La cruz es un misterio. Es un misterio porque Dios obra de maneras que no nos imaginamos por medio de esas cruces que cargamos. Y la cruz es una fuerza. Es una fuerza, es como dice San Pablo, cuando más débil me siento es cuando más fuerte me haces. Cuando débil soy, más fuerte tú me haces, más tu gracia me llena. Y todos hemos experimentado eso, que a veces cuando nos cansamos Dios nos concede, a veces no, siempre que nos cansamos Dios, cuando acudimos a Él, nos da una fuerza que creímos que no teníamos. Eso es gracia. Pero ¿para quién? ¿Para quién la cruz es una locura? ¿Para quién la cruz es misterio y para quién la cruz es fuerza? Para el que cree. Ojo, para el que cree. Por eso uno de los pasajes más bonitos que yo considero del Nuevo Testamento es el de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18-25. La cruz es una locura para los que no creen, pero es fuerza de Dios para todo el que cree en Él. Entonces, con la muerte de Jesús, se llega a la revelación suprema del amor. Es decir, encontramos una manera de descubrir a Jesús como el verdadero rey. Jesús no tiene que proclamarse el rey porque Él ya lo es. Y simplemente su muerte en la cruz nos revela verdaderamente lo que puede hacer el camino del discipulado cuando uno lo vive a plenitud. Y Jesús vivió su ministerio a plenitud, si no, no hubiera muerto en la cruz. ¿Cómo logra cumplir su ministerio? Con la fuerza que Dios da, con esa fuerza interior de su filiación, de su relación con Él, de la fuerza de Dios mismo que hay en Él, porque Dios, Jesús mismo es Dios. Pero esa relación que tiene con su Padre, en ella vemos reflejado el amor de Dios que lleva a Jesús a la cruz. Entonces, qué revela la cruz para nosotros? Revela a un Dios cercano, lo primero, un Dios que no es el del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Yahvé era percibido como allá arriba, fuera de toda conexión humana, que dirimía nuestros destinos, como ahí, según su parecer, pero afuera, lejos, en la nube. Pero Jesús se ha hecho cercano en la cruz. Dios se ha hecho cercano en la cruz. Eso es lo primero. Lo segundo es que la cruz nos muestra que Dios es misericordia. Jesús carga con una cruz que no es suya, pero la carga por amor por nosotros. Y lo tercero es que en la cruz descubrimos a un Dios de amor, a un Dios que no se guarda nada, a un Dios que da vida incluso aunque a veces nosotros rechacemos esa vida en nosotros. Qué bueno que nosotros alrededor de esta reflexión, partiendo de toda la pasión de nuestro Señor, seamos capaces de cargar nuestras cruces en nuestro discipulado con una manera más libre, de una manera más completa, no como una carga que tenemos que llevar porque toca, sino como parte del camino, de un camino que nos hace perfectos como Él quiere que lo seamos. Dios los bendiga.